Bueno, esta noche me da mucho gusto presentarles una entrevista que tuve la oportunidad de hacer pues con una de las mujeres más importantes y también representativas del país. Y estoy hablando de Olga Sánchez Cordero, senadora, ministra en retiro de la Corte y exsecretaria de Gobernación. Mire esto. Mira, esto de entrar al mundo de la política fue prácticamente una coyuntura en mi vida. ¿Cómo fue? Porque yo estaba en otros lugares, o sea, primero como notaria. Claro. Como académica de la universidad, secretaria de Asuntos Escolares en la facultad, después como notaria y luego como magistrada local, ministra de la Suprema Corte del Poder Judicial Federal y llegar al Senado. Mira, te lo platico porque me interesa que tu auditorio lo conozca. Mira, Sofi, cuando salí de la Suprema Corte, resulta de que me llamó el jefe de gobierno entonces, Miguel Ángel Mancera, quien había sido mi alumno, por cierto, igual que Manuel Añorbe y otros senadores y otros secretarios de Estado. Y que ahora también tiene de compañeros legisladores. Son legisladores igual que yo. Y entonces fíjate que me llama y me dice, ya tengo un proyecto de constitución de la Ciudad de México, queremos que todo el 2016 y hasta febrero del 2017, en el mismo día que se promulgó y publicó la Constitución del 1917, se promulgue la Constitución del 2017 de la Ciudad de México. Entonces me fui de legisladora, me fui a la Asamblea Constituyente de Legisladora, le agradecí mucho, para mí era una gran oportunidad escribir una constitución. Claro, y además era la transformación de la ciudad, ¿no? Y era la transformación con un congreso, ya no iban a ser delegaciones, iban a ser alcaldías, iban a ser, o sea, era mucho lo que se estaba construyendo en esta Constitución de la Ciudad de México, derecho al olvido, derechos que no estaban ni siquiera en la Constitución Federal. Sí. Entonces, fíjate que me encantó ser legislador ese año y poquito que estuve ahí, que por cierto Alejandro Encinas fue el presidente de la Asamblea Constituyente. Claro, ahí estaba. Ahí estaba, y estaban una serie de gentes maravillosas ahí construyendo. El mismo Porfirio, que es una gente brillante, Pues que ahora le ha dado por criticar y criticar, pero bueno, es una gente brillante. Pero es bueno también. Es bueno. Sí. Y fíjate que mis compañeros que eran realmente los representantes, los constituyentes, pero representantes de el jefe de gobierno, en ese tiempo era jefe de gobierno, del jefe de gobierno éramos Alejandro Encinas, Porfirio Muñoz Ledo, Clarita Hussitman, Ana Laura Magaloni, yo y otro que después se fue a Movimiento Ciudadano, que no estaba, pero bueno, éramos los que estábamos ahí con el jefe de gobierno. Y pues empezamos a construir la Constitución y los derechos, el Poder Judicial, en fin, los temas que a mí me fascinaban y que me siguen fascinando. Pero, a ver, vayamos. Y después, yo vi la oportunidad de acercarme al presidente, al candidato de Morena, porque yo siempre he sido de izquierda, o sea, yo no me hubiera sentido cómoda en un partido de derecha. Lo vimos desde lo que proponía, ¿no? Incluso en la Suprema Corte. Así es. Entonces yo me sentía, fui a ver al señor candidato, al presidente López Obrador, y le dije que yo quería ser senador de la República porque yo quería continuar con el tema legislativo y quería yo tener yo una agenda legislativa. Imagínate, Sofi, lo que yo hice en la Corte, en una sentencia para los justiciables, 2 justiciables, ¿sí? O 3 justiciables, o 10 justiciables, lo estaba yo haciendo para todos, para todas y para todos. Sí, sí. O sea, digo, era un impresionante reto. Entonces yo le pedí al presidente que fuera yo. Me dijo, yo feliz de la vida, que usted nos honre, me dijo, inclusive, fue muy generoso.
en el Senado de la República. Bueno, pues muy bien. Y me dice, la voy a proponer como pluri. Ay, pues muchas gracias, licenciado, en fin, ahí quedó. Como a las 2 semanas, de que había yo platicado con él, me volvió a llamar. Y incluso le dije a mi esposo, oye, ¿sabes que a lo mejor ya es para decirme que son demasiados los compromisos? ¡Qué gracias! Y que pues no podía yo. En esta no se puede. En esta no se puede. No, al contrario. Me dijo, usted está firme para el Senado, pero quiero que me acompañe también en el gabinete. Esto fue en 2017, Sofi. Por ahí de octubre, noviembre del 2017. Antes de la elección. Cuando la antes de la campaña. Y ya en diciembre nos presenta como su futuro gabinete, porque es tan inteligente el presidente, de verdad, tan inteligente, políticamente hablando. Es no en vano la popularidad, ¿no? Sí, un hombre brillante, de verdad. En ese sentido, un hombre brillante. Entonces, que me dijo a mí, acompáñame de una vez. Pues entonces ahí empezamos a trabajar. De hecho, yo estaba como notaria, porque regresé a mi notaría. Tuve que regresar porque no tenía yo cargo público ni nada que me pudiera... Había salido de la corte. Y había salido de la corte, tenía yo que regresar. Y entonces le dije al presidente, sí, presidente, y allí en la notaría, en mi oficina, pues empezamos incluso en las tardes a redactar la ley orgánica de la administración pública, los cambios, la separación de la Secretaría de Seguridad, y en fin, me entrevisté con cada uno de los secretarios y secretarias de Estado para ver cuál era su idea sobre cada una de las secretarías. En ese tiempo Zoe y yo estábamos juntos, ya, porque también el presidente había invitado a Zoe a la secretaría, y empezamos a trabajar en la ley orgánica de la Fiscalía General de la República y otras leyes. Desde un año antes. La verdad, de la elección. Desde un año antes de la elección. El presidente estaba segurísimo que iba a arrasar. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue en ese momento ser la única mujer? Porque además es diferente a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Imagínate, 10 hombres ministros y yo como una mujer sola, ahí integrando el pleno. En medio de todo. A ver, yo sí quiero ser muy enfática en esto. Eran muy amables conmigo, muy caballerosos. Eran, digamos, muy gentiles, pero siempre hay eso que tú sientes. ¿La resistencia un poco? De que no te dan la relevancia en el crédito que entre ellos mismos se daban. Claro, era la palabra absoluta masculina, ¿no? ¿No? Cuando en algún momento, en alguna elección, le pregunté a uno de ellos, oye, ¿y por qué no una mujer presidenta? Claro, había puros hombres. No tenía yo alternativa de un solo voto. ¿Cómo se me dijo, no. Las mujeres a nosotros no nos gusta que nos manden las mujeres. Es que está tan normalizado eso. Sí. De veras, Sofía, ustedes no son de esta generación. Pero fuimos, ¿no? Educados. Yo creo que nuestra generación, papás, mamás, abuelos, pues de alguna manera eran educados así, ¿no? Y entonces era normal. Era normalizado, era culturizado. Se tenía en la estructura patriarcal y esa era la estructura patriarcal. No había más. Sí. Y misóginos y machistas y todo, porque una mujer no podía estar en ciertos espacios, repuntar, no podía romper el techo. Los techos son invisibles. Los techos de cristal son invisibles porque son resistencias que no se ven, pero que están, así como esta mesa de cristal. Así es. Son resistencias que no se ven, pero que están. Como la cultura, ¿no? Exacto, ¿no? Como la normalización de estas conductas. Así son. Sí, como el no verlo, ¿no? Y no se ve. Entonces, bueno que llegó Norma, porque al final del día no había habido una sola mujer ministra presidenta en este país durante 200 años. Sí, ha habido varios momentos, ¿no? Importantes, incluso ahora que lo menciona así en la Suprema Corte, pero incluso también cuando usted llega a la Secretaría de Gobernación, que además llegó en un momento catártico, no solo para nuestro país, para el mundo. ¿Qué fue
¿O cuáles los momentos? Entonces te digo, en la coyuntura política, que no la busqué, porque yo pues quería ser legisladora para seguir y le tocó irse construyendo normas, escribiendo normas. Pues ahora me enfrento a que soy secretaria de Gobernación. ¿Cómo fue eso? Y ¿Cómo le dijo el presidente? Que me lo acompañara como secretaria de Gobernación. Y entonces yo platiqué con mi esposo y me dijo, a ver, es la Secretaría de la Censura, de la Represión, del espionaje, Oye, un presidente a través del secretario de Gobernación les pidió a 11 gobernadores su renuncia. 11 gobernadores electos popularmente. Que se fueran. ¿No? Era la Secretaría de la Censura previa. Nada se podía publicar en este país en los años 60 sin que no estuviera aprobado. Que no pasara previa la censura en la Secretaría de Gobernación. Ni las películas se podían exhibir. Bueno, mucho se decía que antes el secretario de Gobernación era quien iba a suceder al presidente, ¿no? Casi ¿Cuántos siempre. años pasó eso, Siempre, ¿no? Ya sabíamos quién era sería. Ya como el vicepresidente. Exacto. Para la siguiente, ¿no? Y entonces habla con su marido y le dice, vas a llegar a la Secretaría de la Censura. Mira, Sofi, yo quisiera dejarlo aquí muy claro con tu auditorio. Cambié la Secretaría de Gobernación. Esta Secretaría de Gobernación no se entiende sin mi paso por la Secretaría. Una libertad de expresión irrestricta. ¿O no era así? ¿Quién te decía no publiques, sí publica, no hagas? Total, para no hacerte muy largo esta historia, cambié la Secretaría. Dije, derechos por encima de cualquier cosa. Derecho a la manifestación, derecho a todo, derecho a la libertad de expresión, de prensa, de todo, claro. No de publicidad engañosa, porque eso es uno de los grandes temas que tenemos ahorita que tenemos que regular, la publicidad engañosa. Pues, por ejemplo, ¿no? Cuántas anfetaminas y todo para bajar de peso y... Que ahí COFEPRIS ha hecho un trabajo clave, ¿no? Importante con ¿no? La cancelación de algunas clínicas, incluso de algunos medicamentos, ¿no? Así claro, estaba retirando del mercado. Pero derechos. Derechos. Me reuní muchísimas veces, tú puedes consultar a todas las mujeres, a las madres buscadoras, a los colectivos. Me llevé a la mejor funcionaria de las que tenía yo en la corte, varias funcionarias, pero esa es una de las mejores. A Carla Quintana como comisionada de búsqueda, que has hecho un papel. Digo, la verdad de las cosas, yo ese trabajo, mi querida Sofía, de buscar y de exhumar cuerpos, identificar, digo, la verdad es que es un dramatismo. Me tocó cuando yo viví el temblor del 85, en los derrumbes de los edificios, y que me tocó hacer las fes de hechos cuando se estaban rescatando los cadáveres o todavía gente con vida. Ya. Le ha tocado mucho y de todo en toda esta trayectoria que ha tenido por estos tres poderes. De manera breve, si en esta autoevaluación que siempre hacemos los seres humanos, ¿no?, de nuestra vida, ¿hay algo pendiente que haya quedado en estos tres espacios? Siempre tienes la sensación de haber podido hacer mucho más, o de que te quedaron tareas pendientes por hacer. ¿Y qué es lo que quieres seguir haciendo además? Porque no la vemos tranquila. Mira, yo quisiera continuar como legisladora, porque mi agenda legislativa es todavía muy amplia. Quiero empeñarme en regular cannabis. Es la que sigue. Yo tengo también un compromiso con la Ley de Medios Alternativos de Solución de Controversias después de haber aprobado el Código Nacional. Que el Código Nacional se escribió desde el artículo 1 hasta el artículo 1191. Sí, lo vimos. Era así. Lo vimos, nos lo llevó. Lo empujé y daba yo, porque sí di ciertas directrices. Esto no, esto sí, claro. Esto la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, esto la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes, esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto recomendación de la Comisión Interamericana, esto
la jurisprudencia de la Suprema Corte, claro. O sea, y entonces sí dábamos, y contiene lo mejor. Sí, sí. Yo estoy tan contenta de ese Código Nacional, porque la verdad es un producto legislativo, y sin temor a equivocarme, y no hablando políticamente, es el mejor producto legislativo de esta legislatura. Bueno, y hay que darle seguimiento. ¿Qué hace Olga Sánchez Cordero cuando está tranquilita? ¿Puede estar tranquilita en su casa con sus hijos, con sus nietos? ¿Algo? ¿Qué le dicen? Ya, vente siempre, a descansar, mira, nada. Siempre estoy pensando. Pero si está en casa, a veces. Sí, claro que estoy en casa, si está a veces, con la familia. muchas veces. ¿Qué le gusta hacer con la familia? Mira, fíjate que mi hija, Olguita, se divorció y entonces la presencia de su padre, o sea, de mi esposo, para la formación de sus hijas ha sido muy importante. Claro. Y se fue a vivir conmigo. Y después Paula, que es la magistrada federal, Sí, se llama mi hija. ella, no sabes, yo te recomendaría que la entrevistaras. Es una magistrada que por mucho me supera en mis criterios. Ay, qué bonito que lo diga su mamá. Te voy a decir, ¿no? acaba de Pues, sacar una sentencia de la familia multiespecie, considerando a los pets, a tu perrito, a tu gatito, a tu perico, a tu, como parte de la familia. Que además son parte de. Y son parte de la familia. ¿No? Todo el mundo queremos siempre que estén bien. Y bueno, que hay algunos que no, ¿verdad? Pero bueno, es que para ella, su gatita, su perro, para sus hijos, sus perritos, bueno, hasta tienen en algunos lugares hasta animalitos medio extraños, pero que ellos los atienden, les dan de comer, los apapachan. Sí, pues sí, son sus peces, compañeros. Sus compañeros. ¿Cómo se define Olga Sánchez Cordero en una palabra para despedirnos? Como Olga Sánchez Cordero. Nada más. Pues sí, eso soy. Y estoy escribiendo mis memorias. ¿Y cuándo las vamos a tener? Pues yo creo que a finales de este año. Ah, bueno, pues vamos a volver a platicar para que nos cuente de las memorias de Olga Sánchez Cordero. Gracias, senadora. Gracias y bueno, pues veámonos seguido como hasta ahorita. Sofi, muchas gracias a ti. Gracias. De verdad te deseo un lindo día y sobre todo algo. Eres muy profesional en lo que haces. No, muchas gracias. Y te lo agradezco mucho. Al contrario. Mujeres gracias. como tú valen la pena. Gracias, mire, ¿quién me lo dice? Muchísimas gracias, gracias. Y bueno, pues así fue nuestra plática con la senadora Olga Sánchez Cordero.